También creo que está esa parte de ser conscientes de que vamos a tener que convivir con ella, o Sí, él, o ello, Sí, en el sentido de que la inteligencia artificial va a ser, bueno, no lo sé, pero digo que en un futuro, no, o sea, no va a ser simplemente acudo a ti y chateo contigo, sino tú me vas a proponer este programa, me vas a proponer esta peli, me vas a sí, proponer, ¿no? totalmente. Totalmente. Em, Va a estar en todas partes y vamos a hablar con la IA como hablamos con personas. y que también esto creo que tiene un factor diferencial de todas las revoluciones tecnológicas en que, así como todas las revoluciones, es decir, oye, se inventa el coche, si no quiero no lo uso. El tema de la ofimática, o sea, tengo gente cercana que mira, oye, me pilló con 50 años, puedo seguir haciendo bien mi trabajo, no es necesario. La siguiente persona que me sustituya ya lo sabrá. El móvil, oye, mira, no lo uso o al final, venga, va, úsalo, pero ni que sea para el teléfono de cordel, pues lo llevo conmigo. La IA no es, la podemos percibir como, oye, es este chat al que voy, pero yo entiendo que el futuro está en que ella va a venir a mí, ¿no? O sea, ella va a acabar impregnando, rodeando, pues yo la nevera, o sea, el Sí, coche, y yo creo que además en el trabajo no va a haber elección, no va a haber claro, hueco para el que trabaje a mano. Ya hemos visto que los nuevos agentes, lo que está llegando en 2026, que es la IA agéntica, que ya empieza a manejar las aplicaciones, no empieza solo a analizarte los datos de un Excel, sino que sí, como que se empieza. comunican entre ellas, ¿no? Sí, Ya, o sea, empiezan a manejar Excel, que es un tema distinto, eso no es inteligencia, es automatización, pero lo resuelve también la IA, con lo cual el que siga manejando Excel, digo Excel a mano porque somos la sí. herramienta ubicua, ¿no? sí. El que siga manejando Excel a mano va a estar muy atrás versus el que le habla a la IA y es la IA la que le maneja Excel 100 veces más rápido. Entonces, en el mundo del trabajo no va a haber elección. Y yo para mí eso, mi único tema que digo, esto tenemos cierta responsabilidad los que sabemos el tema en explicarlo y contarlo, es por la velocidad es tan grande, es tan rápida, que va a pillar a la gente con el pie cambiado. Va a haber gente que de repente diga, Sí, ¿qué ha pasado? Que a mi alrededor la gente le habla al ordenador y sus Excel se hacen solos y son tan grandes y complejos que no los entiendo Sí. y yo a mano a mí me cuesta 2 horas lo que a ese le cuesta un cuarto de sí. hora. Y yo añadiré que más que a los profesionales les va a pillar a pie cambiado a las empresas. Sí, Y Ya. sobre todo pymes, ¿eh? Porque, bueno, de hecho, es que lo estamos viendo en los datos. Las empresas ahora mismo tienen una necesidad enorme de contratar gente que sepa precisamente esto, empezar a saber cómo automatizar, cómo construir ecosistemas de trabajo adaptados a lo que ofrece esta tecnología. Y con datos creo que son datos de hace un año aproximadamente, en un estudio que está publicado en el World Economic Forum, en la página web, lo que sale, y de nuevo, datos de hace un año, que ahora mismo la cosa es completamente Mm. diferente. Las ofertas de trabajo dirigidas a candidatos con habilidades en inteligencia artificial ofrecen unos salarios de media un 23% superiores Mm. que los que no saben adaptarla. Estamos hablando de hace un año donde la inteligencia artificial todavía estaba ciertamente limitada, sí que no era simplemente preguntar, pero era más limitada de lo que es ahora. Y claro, lo que vamos a ver es una gran diferencia entre ese profesional que no sabe construir ese ecosistema de trabajo aprovechando lo que está pasando y el que sí que lo sabe hacer. De hecho, no es que lo veamos, es que ya lo estamos viendo, ya se paga más a uno que a otro. Para ascender a una Ya. empresa, yo ahora tengo un trabajador que me automatiza un proceso y construye ciertos agentes que trabajen Y, coordinados. y no lo sueltas, y no lo No lo sueltas. suelto. Es más, las 100. Oye, más automatizado. Coge esto otro. Y busca también cómo hacerlo. ¿No? Sí. Sí. Es que yo, claro, también quizá, evidentemente, estoy barriendo para casa en el sentido de que, claro, yo no soy ingeniero, no sé poco de tecnología, porque es que a mí que me gusta leer, me gusta escribir, me gusta escuchar, pensar e intentar ayudar, ¿no? Claro, entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que claro, y una vez esté todo automatizado, que no quiero ir a está todo automatizado, ¿qué hacemos nosotros? No, pero una vez esté todo automatizado, lo que habrá que darle valor es lo que comentábamos antes, la ética, Porque antes hemos dicho algo así, ¿no? De que alguien tiene que programar las El, ideas, que el está este alineamiento, problema, ¿no? El el alineamiento de la IA. alineamiento. O sea, yo creo que la IA se alineará
iremos automatizando tareas a una velocidad de vértigo y yo creo que es lo que veremos en el próximo año o 2 años y nuestro trabajo irá subiendo de nivel. Entonces será un poco lo que dices tú, nuestro trabajo será más humano y menos de hacer cosas mecánicas. Y yo estoy seguro que en un par de años, igual no tanto porque la propia adopción nuestra por cambio de hábito tarda más, pero en un futuro cercano, digamos, ¿te acuerdas cuando teníamos nosotros que hacer los Excels a mano? Sí, Y claro, no teníamos tiempo para preocuparnos de lo importante, que era claro. hablar entre nosotros, decidir entre nosotros, ver qué nos preocupa, qué le preocupa a mi cliente más que le vendo y este tipo de O cosas. sea, yo a mí sobre todo el tema es, o sea, para todo el mundo que no sea programador, que no sea profesional, porque la inteligencia artificial lo va a impregnar todo y es así, es como... Ujú. Y ojo, y no quiero, sería como, si alguien piensa, esto no es así, sería como, vale, imaginémonos un momento que la electricidad no ha impregnado todo. Hubo un apagón en España hace Ujú. Mm. año y pico. ¿Qué pasó? Se paró todo. ¿Qué prevaleció? Pues la humanidad, si quieres, o lo que tú quieras. Pero, claro, a mí la pregunta es, o sea, ya no es va a pasar, no va a pasar, no, no va a pasar, pero cómo adaptarse a un entorno de inteligencia artificial sin perder la propia inteligencia, perder el norte o perder la humanidad. Eso para mí es lo que más... bueno, que evidentemente quizá el paso más importante es conocerla, ¿no? Ujú. O Mm. sea, formarse en... Este es un momento de esos de me alegra que me hagas esa pregunta. Porque No, pero de verdad que para mí es la cosa más importante, de verdad. O sea, que por supuesto sé que vosotros sabéis el tema, pero bueno, creo que es muy importante. O sea, el tema del trabajo, la sí, dignidad sí, profesional, criterio, productividad, sí. responsabilidad. O sea, tiene pinta que el futuro significa que vamos a tener un trabajo más humano. Porque justamente todo lo Sí, que ahora es muy manual mecánico lo va a resolver la IA. Tiene pinta. Entonces Sí, va a ser mucho para más mí es una humano. bendición. Sí, sí, Para alguien creativo, sí. un emprendedor. Sí, para alguien emprendedor, ya. claro, entonces ya estamos viendo que todo aquel que tenga una cierta mentalidad de emprendedor, esto es una herramienta maravillosa. Las pymes, que para mí eso es un problema, somos un país de pymes, para mí es un problema que las pymes se creen que esto es una tecnología compleja, cara, patrimonio de las grandes empresas, y no es así. En realidad la pyme es la gran beneficiada porque es aquella empresa que adoptando herramientas de IA baratas, que cuestan lo que una suscripción a Netflix al mes, Mm, pueden cambiar su forma de trabajar. Las grandes empresas lo tienen mucho más difícil. Entonces, todo el que tenga una mentalidad un poco de emprendedor, esto le ayuda muchísimo. Yo para mí mi problema, y por eso lo de la parte de la docencia y tal, es hay una enorme cantidad de gente que ha sido entrenada para saber hacer un trabajo y cobra por hacer ese trabajo y de repente se lo va a resolver la IA y no todo el mundo tiene la voluntad de emprendedora, no todo el Claro. mundo es capaz de decir, oye, pues le delego la tarea del Excel a la IA y yo hago otra cosa. Y hay quien lleva 20 años manejando una Excel. Y entonces yo creo que esa gente es la que hay que empujarle por la resistencia al cambio, por el cambio de hábito, por el miedo al futuro desconocido, que a un emprendedor le apasiona el futuro desconocido, porque ve oportunidad. Ujú. Pero hay una inmensa mayoría de la gente que lo desconocido le da miedo porque ve riesgo y ve Sí. algo que no ya. sabe afrontar. Entonces ahí es donde el momento ese de me alegra que me hagas esa pregunta, porque nos Sí. hemos liado con un programa de formación muy interesante que no sé si queremos comentar un ratito. Hombre, a ver, a mí me interesa por varias razones. O sea, primero porque, o sea, porque al buscarlo he dicho, vale, primero, en todas las cosas, porque estás tú, en el sentido de que tienes autoridad. Estamos los No, dos. estáis vosotros, a ti te conozco, obviamente, y sé que he No, claro, pero trabajado, aquí el mérito es sobre todo de los profesionales que participan, entre ellos David. claro, a eso me refiero. Que claro, yo te veo, vale, este hombre que, bueno, que ha gastado 25, que lleva más de 20 años trabajando en la tecnológica, concretamente en Microsoft, ¿no? Digo, joder, creo que tiene algo que decir, ¿no? Y además, bueno, esto ya es a futuro, pero es que pensé, joder, es que también hay que entrevistarle, para eso va para otra ocasión. Así ya te dejo, te tiro el guante. Y luego vosotros también, o sea, por parte de Visual, ¿no? Y luego vi, vale, un máster universitario, tal. Entonces yo pensé, primero dije, a ver, os soy honesto, dije, ¿por qué? Otro Porque cursillo más. sí, porque entro a YouTube, incluido nuestros odiosos anuncios, lo siento, y no, ahora contrata esto, contrata tal, necesitas, y yo, mira, no. Pero al ver lo que estáis metidos, quiénes estáis metidos y lo que hay, yo pienso que es interesante, sobre todo por una parte que a mí me llamó la atención, que es que no está dirigido
o sea, digo, a ingenieros informáticos. No, para nada. De hecho, yo creo que el caso, o sea, tal y como lo estás contando, si contamos cómo surgió esto, yo cuento cómo llegué aquí, es muy interesante, porque yo llevo, como decías, llevo toda la vida en tecnología, llevo 20 y pico años en Microsoft, pero esto me viene más por la labor docente, que desde 2016, 17 doy clases en un montón de escuelas de negocios, tengo programas específicos de IA y tal, y entonces en general hay mucha formación, hay mucho de lo que huimos de siempre, que es el cursillo de ChatGPT y Prompting, Sí, que claro. eso es muy de te meto miedo con la IA, te va a quitar el trabajo. No te la va a quitar la IA, alguien que maneje la IA, y inmediatamente te vendo el cursillo de ChatGPT. Y entonces llegó a estos señores que, bueno, y trabajando con muchas escuelas de negocios, ¿no? Que tienen su ritmo y tienen su velocidad y Sí. calidad que es buena. Y llegan estos señores y resulta que se han juntado Visual Business School. sí. Estos saben de formación y saben muchísimo de medio online, saben muchísimo, no hay más que ver los canales de YouTube Sí, 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 sí. y la velocidad a la que van en el mundo del contenido digital. Tenemos a Panel, que es una consultora muy grande que está dando toda la parte tecnológica, estratégica y gestión de contenidos y que es necesario aplicar. Y luego tenemos a la universidad, la UTAMED, la universidad, que no lo diga mal, Atlántico-Mediterráneo de Málaga. tecnológica Universidad Atlántico-Mediterránea Tecnológica Atlántico-Mediterráneo. de Málaga, que pone la parte académica y tal, y una colaboración con ellos, y además esto da créditos. Entonces, cuando vemos el curso, es un máster, el nombre es bastante largo, pero tiene bastante gracia, porque es que es importante, es máster. Sí, es un máster profesional. Máster en Inteligencia Artificial aplicada y Optimización de Procesos Productivos. Exacto. Es muy importante, es máster, esto tiene un rigor académico, son unas 240 horas más o menos, Sí. pero creo que aún se está terminando Son 240 de definir algo. de clase. Sí, de clase. Práctica y teórica. Justo. Tiene una parte práctica, por eso el título es tan rimbombante, porque quiere reflejar máster, que la parte teórica es muy necesario, sin meterse en tecnología hardcore, sin ser data scientist ni informático, pero hay que entender cómo funciona esta tecnología. Sí. Igual que no puede ser un buen economista con Excel, un buen financiero con Excel, si no entiendes bien la naturaleza de las filas y columnas, es una cosa que acabo de decir. Me parece un muy buen ejemplo, muy simple, ¿eh? Porque en Excel todo el mundo piensa que sabe usar Excel. Porque hace 4 operaciones, tal. Yo soy consciente que no tengo ni idea de usar Excel y nunca me he manejado bien. Porque lo habrás tratado. No, me refiero a nivel de usuario básico, sí, pero yo veo un financiero usar Excel y hace cosas que son ciencia ficción. Entonces, en el mundo de la IA hay que entender bien qué es, cómo funciona, qué es esto de que le cuento un chiste y entiende la gracia, por qué lo hace, realmente entiende, no tal, no, pero sí, simula patrones de razonamiento. Tiene para mí? Sí, esa es la segunda derivada. Primero hay que entender bien eso. Bueno, claro. Sí, y luego la segunda derivada tiene que ser que el máster lo es muy práctico para ser capaz de aplicar eso a mi día a día. Entonces, una vez lo entiendo, ya lo puedo aplicar a mi día a día. No tiene sentido que alguien me diga cómo yo debo utilizar IA, o cómo debes usarla tú o cómo debes usarla tú. Yeah. Tienes que probarla y usarla. Como es una tecnología no determinista, que se comporta más parecida a una persona que a una herramienta, se comporta mucho más parecido a un ayudante que a un Excel. Entonces, cada uno tiene que entenderla, utilizarla y encontrar cómo la utiliza en su día a día. Entonces, y aprenderlo. Entonces, el máster lo que te permite construir un sistema de agentes autónomos que al final trabaje contigo aplicable. Con lo cual, la idea es que va a haber mucha teoría, pero mucha práctica, y mucha práctica de cada alumno en su día a día, en su trabajo. Y al final sales con un sistema. Entonces me acuerdo que me lo contaban, dije yo me apunto a ser embajador del curso. Además está Chema Alonso como mentor. Sí. El que era CTO de Telefónica, que ahora está de vicepresidente en Cloudflare, y es un tipo inteligentísimo, yo lo conozco. Eres profe. Sí, también soy profe, no solo embajador, sino profe. Y luego me acuerdo cuando contactamos la primera vez y dije, bueno, yo tengo que ver el programa y eso, pasadme el programa. Me pasasteis una tonelada de documentación, yo veía eso, digo, esto, o sea, no le falta nada, es bastante lo pasaste por la IA para que te lo resumiera, claro. Sí, por supuesto. El programa evidentemente no lo diseñamos nosotros, porque nosotros es verdad que somos más de finanzas, de emprendimiento, geopolítica, economía. Claro, nosotros de inteligencia artificial pues sabemos poco, ¿no? Entonces, de hecho esto surge un poco precisamente por la necesidad nuestra de saber cómo empezar a automatizar, cómo adaptar nuestras tareas a la inteligencia artificial, delegar, etcétera, y de ver que realmente no había nada que nos convenciera mucho, ¿no? Yeah. Humo hay mucho. Bueno, sí, pero en todo, en finanzas también. Piensa que nosotros sí. Perdón. Venimos de las finanzas y mira, nosotros la primera formación que lanzamos
Estuvo Enrique aquí hablando Sí, bueno, de aquella ella. fue la segunda. La primera lo petó. La segunda Para la edición, segunda vino Enrique. claro, había muchos cursos de cómo invertir, de que si el trading, por cierto, me parece una estafa de cabo a rabo, pero bueno, eso es otro tema. Hay una cantidad de chavales muchísimo más jóvenes que tú, que Sí, eres sí. muy joven, Yo creo que eres enseñándote en YouTube 29. cómo hacer trading y tal, que digo, esto que me sale aquí con una sudadera mal vestido, hablándome como si fuera colega de No, mi no, hijo estafa. y tal, y claro, Estafa. suenan todos a estafa y es una pena, pero estamos en ese mundo. Sí, entonces, Espera, paréntesis. sí. Luego que no me olvide, cuando entremos en tema de social de IA, todo el tema de la estafa. O sea, de la estafa con IA. Sí. Perdón. Bueno, y hablando de IA, hará cursos de trading con IA, como si eso fuese. Sí, sí. Sí. Es la estafa duplicada al cuadrado. Sí, sí, Una sí. IA no te va a decir si una gráfica de una acción se pone en rojo hasta aquí, de repente vas. Sí, no. Eso es el casino, ¿eh? Te Y lo menos, digo. y menos una abierta, supongo. Bueno, abierta, cerrada, eso no pasa. O sea, Ya. el trading en general, bueno, va para largo. Si quieres otro día Para te otro hablo más día. de ello. La cuestión, con el tema de IA, nosotros queríamos algo que se pareciera un poco a lo que nosotros ya hacíamos, ¿no? O Sí. sea, nosotros en la formación de inversión, ¿qué hicimos? Oye, vamos a hacer un programa donde los profesionales más top de fondos de inversión, de gestoras, de gente que trabaja en esto y que además es súper reconocida, pues fuera quien da las clases, ¿no? Y encima, Sí, como sí, sí. nosotros diseñamos un programa que entraron 5.000 alumnos en un año Sí, a me ese acuerdo. programa. Es una locura. Porque a la gente le gustó mucho, ¿no? Claro, no había algo parecido a eso en inteligencia artificial. Nosotros queríamos en nuestra empresa precisamente adaptarnos a esto para no quedarnos atrás y más en la creación de contenido, que yo creo que va a ser un sector muy afectado. Y dijimos, pues si no existe, lo vamos a intentar desarrollar nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros de inteligencia artificial sabemos poco. Entonces, dimos con Panel, que habló David hace poco, que es una consultora que se dedica a formar en IA, a ecosistemas de inteligencia artificial en grandes empresas. O sea, son una empresa que asisten en la adaptación tecnológica en empresas del IBEX 35. Y hablamos con ellos, llegamos a un acuerdo y ellos desarrollaron el programa que luego le presentamos a David, empezamos a contactar con muchos profesores que queríamos que estuvieran sí o sí en este programa formativo. Y David es uno, pero también está Fer Verdugo, que trabaja con David. Está el propio Chema Alonso, por ejemplo, que a Chema Alonso le conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? Y al final hemos dado con el producto que en realidad es llevar lo que ya hemos hecho en el sector de las finanzas Sí, a la para tener inteligencia el artificial. Es expertise, como, la plataforma, claro, el rollo, no queremos hacer un curso, queremos hacer la mejor formación. Tal Y cual. con acreditación universitaria, porque entendemos que también, precisamente por como las empresas necesitan contratar gente Cualificada. ya adaptada, más que cualificada, porque al final los títulos, yo no soy muy de titulitis, pero ya al menos una certificación de, oye, esta persona ha mostrado interés por ponerse las pilas, se apuntó a este programa, hizo todos los exámenes, los aprobó, probablemente tenga capacitación. Sí, Sí, yo sí. para mí eso aporta una cosa más. No solo eso, que está bien, pero el hecho de la asociación, la colaboración con la universidad y el hecho de que dé créditos indica que hay un rigor académico, además. Sí. Que no es un cursillo más o un cursillo alargado, que hay un rigor académico, Sí. además de la parte de conocimiento de la consultora y los profesores que estamos ahí, que todos pondremos todo nuestro conocimiento, el rigor académico también está garantizado. De todas formas, te diré que, al menos a mí personalmente, entiendo que desde el punto de vista de la persona que no te conoce, es un extra, pero a mí tampoco me parece lo más importante. O sea, de hecho, es un extra que nosotros queremos que la gente tenga, porque al final, en muchos países hispanohablantes, esto de la titulitis y que esté detrás de una universidad afecta mucho, pero para mí lo más importante es quién ha preparado ese programa, quién Sin te va a duda, enseñar. sin duda. Sí, ¿no? Y sobre todo yo ahí pregunto, o sea, un profesional medio que trabaja actualmente, que cumple, que es un buen trabajador, claro, yo entiendo que si nos está escuchando o ve las noticias o ve la inteligencia artificial en todos lados, es un monstruo. Oye, ¿cómo empiezo con esto? ¿No? Y yo entiendo, al menos, que en ese sentido también dais criterio.
O sea, digo que no solo y aprender, sino también un poco de guía o Claro. no. O sea, que Sí, por eso la parte teórica, la parte práctica está muy bien combinada, que se trata de que entiendas esta tecnología, qué es, qué puede hacer, por qué, cómo funciona, y luego la apliques en tu día a día. Y además yo creo que la aplicación, como hablábamos, que es una tecnología de propósito general, realmente aplica a todo el mundo. Me cuesta muchísimo entender qué clase de trabajo no se va a ver afectado o no se puede ver beneficiado de una formación de este tipo. Dicen mucho que los manuales, pero incluso en muchos trabajos manuales, y yo que he trabajado, no es que haya trabajado mucho con él, pero en la empresa de mi tío, que él tiene una empresa de instalaciones, pues electricidad, aire acondicionado, una empresa de instalaciones de toda la vida, ¿no? sí. Incluso ellos tienen problemas que igual pueden ser o no conscientes, pero que la IA les podría resolver. Planificación de horarios, Ya. planificar pedidos de material que muchas veces tienen que hacer cada día. Yo me acuerdo cuando trabajaba con él que siempre me decía, mira, yo es que no sé qué material tengo que comprar cada día, porque... ¿Cuánto que tengo que comprar? Y un trabajador antes de ir al sitio donde tenía que trabajar siempre gastaba pues igual una hora en ir a la tienda de suministros, de materiales, compraba y luego cuando ya tenía el material cada día, y esto cada día, luego se iba al trabajo. Claro, si tú desarrollas un sistema y para las facturas, para un montón de cosas, Vale. es un trabajo manual, pero que en el fondo tiene muchas cosas donde la IA podría ayudar. Estuve en un podcast el otro día y me decía, y me lanzó la primera pregunta de trabajos y tal, y la primera es difícil. Y es, por ejemplo, un operador aquí que haga pan y tal y croissants por la mañana, ¿cómo le afecta ese la IA? Y digo, pues todo trabajo, o todo lo que hay en su trabajo que no sea hacer masa y meterla en el horno, todo eso le puede ayudar. Y lo de hacer masa igual dentro de unos años, ¿no? Lo del robot y tal. Pero de momento es todo lo que hay alrededor, que hay muchísima labor administrativa y muchísimo trabajo de pensar, decidir cuándo hago esto, a qué hora debería ir, cuánto tengo que Mira, comprar. tengo un ejemplo buenísimo. Mi madre es peluquera. Y bueno... Iba a hablar de los peluqueros. O sea, como ejemplos en el fíjate. sentido de decir, oye, es que, por ejemplo, un peluquero nunca le va a quitar el trabajo a la IA. Pues no, quitar el trabajo... Pero es verdad que sí que ahora con todo el ejemplo que has dicho de tu tío, digo, claro, es que puede optimizar mucho también el peluquero. Mi madre últimamente, con toda la inflación que ha habido, tenía un problema. Y más en Menorca, que ella vive en Menorca, yo soy de Menorca. Y ahí la inflación ha sido la misma, pero todavía más. Porque insularidad, costes de transporte, energía, etcétera. Y decía, yo es que trabajo más y es que incluso gano menos. No sé cómo poner los precios, no sé qué. Y claro, al final, pues se ve que hizo un sistema con inteligencia artificial de, oye, yo dedico tanto tiempo a esto. Le puso información sobre su negocio y la inteligencia artificial le dio los precios más o menos, al final es un análisis de datos, para cada cosa en función de la información que le había dado mi madre y el negocio subiendo precios hasta el punto donde le dijo la IA. Ella trabajó lo mismo, no perdió clientes y le permite. empezó a ganar más. Y luego la IA no solo te da la sugerencia nueva de precios, te da el razonamiento, te lo explica, añade hipótesis, pero esto que no has pensado, o sea, pensemos que no es solo una herramienta analizar datos y darte un resultado, es una herramienta de razonamiento alrededor de toda esa problemática. Un agente que haga las reservas, incluso por teléfono. Es que, claro, te pones a pensar en cosas que podrías hacer y en el trabajo incluso menos, que parece menos susceptible a mejorar con IA, hasta te lo puede mejorar en cierto porcentaje. Y luego de cara a la formación, el por qué ahora. Dices, ¿por qué es buen momento ahora? Porque estamos justo, y esto es una cosa que estamos viendo mucho en las empresas, en las grandes empresas implantando IA y en el sector tecnológico, llevamos como un año y medio hablando de agentes y agéntica, la IA pasa a la acción y tal, Sí. Pero en realidad esa tecnología no está madura, está empezando a estar madura ahora, está empezando a madurar. Estamos ahora mismo en este mismo momento, desde hace 2-3 meses y los próximos 7-8, a que la IA va a dejar de darnos simplemente respuestas y sugerencias, va a empezar a automatizar tareas del día a día. Entonces, tareas ofimáticas del día a día de manda, ponte en contacto con mi proveedor, no me digas una priorización de la agenda, cámbiame el calendario, cámbiame las reuniones, todo eso lo vamos a poder automatizar completamente en los próximos meses. Entonces, ahora yo creo que este año, en 2026, vamos a ver el cambio de cantidad de trabajo que me voy a poder quitar
trabajo administrativo con IA y voy a poder subir la calidad justo por esto, porque lo que llega es la automatización. Que insisto, llevamos año y medio hablando de agentes, pero la tecnología no estaba madura hasta ahora. Vale. Entonces, claro, con esto que dices de por qué ahora, me han venido dos preguntas. Una, entiendo que la formación es a nivel global. Sí. Digo, tenemos mucho público de Hispanoamérica. Sí, de hecho, al menos en nuestras formaciones anteriores, Sí, ya lo eran. había un gran porcentaje de gente de Estados Unidos, de América Latina, incluso de países asiáticos, incluso, Sí, un montón de Y expats. a mí me están preguntando de América Latina, de Sí, 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 México, sí. Costa De hecho, Rica. Hispanoamérica. El- Nuestro público es sí. muy hispano. Sí, 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 Hispanoamérica. Hispanoamérica. Sí, sí, son Bueno, hermanos. depende si incluyes Portugal y quizás Estados Unidos, pero sí, de Hispanoamérica. hecho- A mí también me gusta más Sí, de hecho- el término. De hecho, yo he dicho México, México es Norteamérica, no Sudamérica. Sí, 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 sí. Bueno, hispanohablantes, Sí. amigos y compañeros de Sí, 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 sí. No, de hecho, en las formaciones financieras son mayoría los de fuera. Sí, 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 no, siempre. Yo estudié un máster, o sea, grado presencial universitario, pero el máster lo hice online y al cogerlo en castellano, efectivamente. O sea, Sí. cosa que me permitió, bueno, da igual, entregar los trabajos más tarde porque da igual, porque ellos tenían bueno, esa es otro buena, límite el horario. Claro. Y luego la segunda es, ¿está en funcionamiento ya? No, o sea, es Bueno, un... tenemos que contarlo bien esto el día 12, ¿no? Sí, nuestras formaciones, como son clases en directo, Sí. abrimos las matrículas siempre durante un periodo de 4 días. Vale. Pasó también con las anteriores. Sí. Entonces, se hace una presentación en una reunión de Zoom, que en este caso es el día 12 de abril a las 7:07 de la tarde. Ah, sí, vale. Estaremos ahí en directo hablando del tema y dando todos los detalles. Sí. Sí. No, pero 12 de abril a las 7:07. O sea, Sí. es importante porque Sí, me pone muy nervioso esa hora. La odio. Domingo 12 a las 7:07. 12 de abril. Sí, sí, sí. Y en esa formación se hablará un poquito más en detalle de, oye, cómo la IA, con ejemplos prácticos, para que la gente entienda bien cómo puede aprovechar Justo. esta formación Vale. y con casos prácticos de cómo aplicarlo a tu día a día profesional, con más datos de los que te puedo decir yo aquí de memoria, de, oye, cómo está cambiando el mercado profesional. Y luego, evidentemente, hablaremos ya en detalle del programa, Vale. con las clases, los módulos, etcétera, para que la gente, pues a ver si... Claro, aquí decimos que el programa es súper completo, pero lo tienen que Hay ver. que detallarlo, hay que verlo, sí, hay que explicarlo. Y luego, Vale. a partir de ahí, se tienen que apuntar a la reunión de Zoom para poder acceder. Vale. Y luego, a partir de ahí, son 4 días. O sea, apuntarse a la reunión es gratis. Sí, y sí, luego bueno, como siempre. sí, enviamos un recordatorio unos días antes de la reunión. Y luego, los 4 días siguientes son apertura de matrículas. Y a los 4 días se cierra. Y ya el siguiente domingo empieza el programa. Luego empieza muy rápido. Y de hecho hay que apuntarse al directo porque os mandaremos todos los que os apuntéis, les mandaremos toda la información por email. El directo no hace falta ir, pero hay que apuntarse porque si no, no podemos mandar la información. Sí. Obviamente. Entonces yo os diría que os apuntéis, todos los que nos estén escuchando, os apunten. Vale. Y luego si podéis estar claro, para maravilloso recibir porque lo el controlamos. programa, la formación. Sí. Vale, Y si vale. están mejor, porque iremos respondiendo preguntas Sí. que tengan. Sí, será una pena perdérselo porque yo Sí. creo que no sé cuánto tiempo tenemos planificado, pero se nos va a hacer largo, tenemos muchísimo que contar. Sí, sí. Sí, Sí, Y, es que sí. y algo bueno es que esta formación, a diferencia de la anterior, es de acceso ilimitado. Es decir, las futuras ediciones, todo el que entra ahora en la primera edición va a tener acceso a las siguientes ediciones por un motivo muy lógico, y es que es una tecnología en constante cambio. Claro. Sí, eso es importante. Entonces, apuntarte ahora es como que te garantiza adaptación tecnológica constante durante los próximos años y mientras exista este programa. Ah, qué bueno. Vale, vale, vale. Sí, Sí, de ahora lo hecho- he pillado y vale. De hecho, las clases las preparamos con la versión final con poco tiempo de antelación porque hay cambios, pero tenemos perfectamente clarísimos todos los profesores que en la siguiente edición las clases serán muy distintas Sí, porque habrá mucho claro. cambio. Vale, entonces domingo. Domingo 12 de Domingo abril. 12 de abril a las 7:07 p.m. Bien. p.m. Por la tarde. Madrid. Horario España. Horario Sí. España por la tarde. Perfecto. Vale, pues entonces ahí explicáis, porque digo, si os parece, seguimos teorizando y haciendo. Sí, sí, sí. Ahí desarrolláis todo el programa, explicáis y sobre todo importante apuntaros. No, es que justo ese día tengo la comunión de mi sobrina. Bueno, pues apúntate porque así te enviarán la información, el programa, etcétera. Vale, qué guay. No, y no había caído, no había pensado en esto que dices. Claro, que
te estás apuntando a un barco en el sentido de que, oye, no te apuntas a un barco. Es que a mí esto, por ejemplo, con la carrera, te lo decía antes de grabar, que me frustró muchísimo porque, claro, yo estudié Publi. Y, claro, ¿os suena Mad Men, una serie? Sí, hombre, Claro, por los Dios. publicistas, súper sexy, súper Draper, guay, sí, súper sí. tal. Claro, el problema es que cuando yo fui a estudiar publicidad en el 2000X, está súper obsoleto. Entonces, claro, que de ahí a que te actualicen el plan. Entonces digo que, claro, no, esto es una buena cosa. En plan, que te subes al barco y, oye, que si aprendes ahora esto, que el año bueno, el año que viene no, en 3 meses, que será la 7.3, pues, oye, eso mola mucho, que mantengáis actualizada la hablando info. de marketing y publicidad, digamos que la formación tiene 2 partes. Una que es general y otra de 5 bloques aplicados a aplicaciones específicas, y una de ellas es marketing y aplicada al marketing. Diferentes áreas funcionales y diferentes aplicaciones. Sí. Pero bueno, que ya hemos dado mucho la chapa, vamos a... No, vale, guay. Pues, bueno, entiendo. Bueno, os pondré enlace y cosas abajo en la descripción, eso seguro. Yo, al principio cuando salió esto de la generativa y yo lo iba por ahí contando en empresas y en clases, había algo bastante negacionista, incluso en comités de dirección, ahora ya no, pero porque ya todos lo han entendido, han visto el potencial, pero había bastante negacionista de esto no vale, esto se equivoca, esto tal. Entonces hay un punto, y no quiero parecer como que tienes que formarte aunque no te guste, que no es esa la idea, pero hay un punto interesante y es que hasta que no la comprendes, o sea, hay mucha gente en aquel momento que se negaba a creer que esto de la IA generativa era algo interesante por puro desconocimiento. Entonces, por lo menos úsala bastante como para entender bien cómo funciona y luego decide. Y no me he encontrado a nadie que después de usarla más de 4 o 5 veces diga, esto no vale para nada. No me he encontrado a nadie. Es bastante curioso. Entonces, yo creo que habrá resistencia al cambio, pero por lo menos ser usuario básico hay que serlo. Por lo menos entender qué hace hay que serlo. Por lo menos cuando le pido una cosa y me da una respuesta, entender por qué la respuesta parece espectacular, pero a lo mejor está equivocada, eso hay que entenderlo. ¿Sabes cómo lo veo un poco? Quizás no están en esa línea, pero lo veo un poco como aprender inglés. Hace, no sé, 50 años, saber inglés, eras un crack. Sí. Te iban a salir oportunidades de negocio profesionales por todos lados. Trabajo asegurado. Trabajo asegurado. Luego inglés ya pues se adaptó generalmente y ahora es casi un requisito, ¿no? Lo veo un poco por ahí la cosa. Eso es la nueva ofimática que decía yo. Que esto no... vas a estar demasiado perdido en cualquier trabajo si no tienes un manejo básico. Sí. Luego ya cada uno se irá adaptando a su ritmo y como quiera, y habrá gente que le gusta esto menos y lo usa menos, y gente que se flipa mucho con esto y lo usa para todo. Habrá un poco de todo. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.